Relaciones de riesgo. Ese es el tema esta noche con nuestra invitada especial, Loretta Valle. Con más de 10 años de experiencia, Loretta es coach certificada, cuenta con especialidad en vida, psicología del coach, ontología y neurociencia. Se ha capacitado y certificado con grandes maestros en el área de la hipnoterapia, como lo son el doctor Marco Zoni y Mary Sapir. Loretta Valle es una conferencista internacional, tallerista, escritora y empresaria. Autora del libro El día que decidí ser libre, narra la verdadera historia de su vida. Aquí nos comparte cómo logró superar el haberse encarcelado voluntariamente para librarse y ser poseedora de la llave de su libertad. El día que decidí ser libre también es el nombre de su primera conferencia, en la que muestra a través de su ejemplo cómo uno mismo es forjador de su camino y creador de su misión de vida. Dar el paso para atreverse a contar su historia no fue fácil, pero sí necesario, pues de otra forma realiza una de sus misiones más importantes de vida: compartir sus experiencias para dejar una pequeña parte de ella en cada una de las personas que la lean y que así puedan hallar posibilidades donde pareciera que no las hay. Loretta es una mujer versátil y una de sus facetas preferidas fue ser conductora y productora ejecutiva. Incursionó en este ramo con el programa de televisión No te compliques con Loretta Valle. Siempre buscando nuevas oportunidades, logró consolidar el sueño de ser conductora de TV Azteca Internacional con Todo mi Look. Fue merecidamente galardonada con el premio a la Mujer del Año 2018 por la Cámara Nacional de la Mujer, reconociendo su trayectoria como conferenciante internacional y tallerista. Asimismo, le otorgaron las Palmas de Oro por su trayectoria en medios de comunicación digital. Ha aparecido en revistas como Mujer Ejecutiva, fue portada de Businesswoman, CP Magazine y colonos interlomas del grupo Mundo Ejecutivo. Bienvenida, Loretta. Muchísimas gracias, Rivka. Es un placer estar aquí contigo. Ay, gracias de verdad. Para mí esto es un lujo, señores, que nos estamos dando teniendo a Loretta aquí con nosotros para hablarnos de esto, hablarnos de su libro, Relación de Riesgo, un libro que lo leí con, wow, con todo el corazón porque yo también, como ustedes saben, estuve en una relación de riesgo con un ex esposo narcisista por 7 años. El caso de Loretta fue un caso extremo porque estuviste casada con un psicópata integrado y encima de eso, que sabemos que todos los psicópatas son narcisistas, ¿ok? Entonces estamos hablando de una doble, o mejor dicho, triple situación, porque también te encarcelaste tú misma voluntariamente, precisamente por la relación traumática en la que te encontrabas. Entonces, quiero hablar de tu libro y quiero hablar de ti, Loretta. El libro se llama Relación de Riesgo, el método para encontrar la llave de tu libertad, como lo hiciste tú, Loretta. Loretta, yo quiero empezar con una pregunta. ¿Cómo fuiste a caer en las garras de un psicópata? Mira, Rivka, definitivamente yo era una chavita inexperta. En ese momento yo tenía una idea distorsionada de lo que es el amor, ¿no? Yo creía que el amor era sacrificio, que el amor era y vivieron por siempre para siempre, vivieron felices por siempre, etcétera, ¿no? Tenía muy arraigada la idea de este amor romántico, pero sobre todo la idea del sacrificio, ¿no? Como una cultura del amor. A mí me enseñaron desde que yo era chiquita que las mujeres nos teníamos que casar, que teníamos que tener hijos y que las mujeres no teníamos derecho a trabajar, a superarnos y que no podíamos ganar dinero, ¿no? A mí siempre me dijeron que, por ejemplo, estábamos comiendo en la casa y comentarios como, "¡Ah! ¿Te enteraste? Juanita se tuvo que meter a trabajar. ¿Cómo crees que se tuvo que meter a trabajar? Pues que ya se divorció y por eso tuvo que hacerlo, o a Juan le está yendo tan mal que la pobrecita se tuvo que meter a trabajar. O sea, ese tipo de comentarios en mi casa eran muy usuales, ¿no? Mi mamá no podía trabajar, mi papá no la dejaba trabajar, mi mamá quería. Y en lugar de que mi mamá le dijera, yo quiero trabajar porque me quiero realizar, cuando mi papá le decía, pero ¿qué te falta? ¿No? ¿Por qué quieres trabajar?
mi mamá le decía, no, no me falta nada y se quedaba callada. Entonces, todo esto a mí me hizo que, obviamente, cuando yo conozco a César, al psicópata, me deslumbra todo lo que él me decía y que se presentaba como el hombre perfecto para mí, que supuestamente era lindo, era bueno, era cariñoso, responsable, hogareño, quería una familia, etcétera. Y yo veo en él lo que a mí me habían programado, ¿no? Mm, Que era el ser una ama de casa y poder tener mis hijitos y vivir por siempre feliz. ujú, ujú. Y acabas de decir algo súper importante. Estabas programada. Sí. Siempre le digo a las mujeres, tú no estás destinada, simplemente estás programada. Obviamente, el programa que recibiste a través de tu niñez, fíjate esas conversaciones que tú acabas de decir en la mesa del comedor. Claro, eso, y una niña es una grabadora ambulante. Tu subconsciente va grabando absolutamente todas esas conversaciones y eso se convierte en lo normal, entre paréntesis, para ti. Por supuesto, para mí esto era lo único que yo conocía y lo familiar, ¿no? Incluso te voy a decir una cosa, yo actualmente sigue siendo mi amiga, pero en ese momento yo veía a una amiguita que yo tenía, que amo y adoro, que su papá murió. Y entonces yo decía, pobrecita, pues su papá murió y su mamá, ¿qué hará, no? Como que, ¿cómo le puede hacer la señora? Que también súper linda conmigo toda la vida, pero yo la veía con mucha compasión. Y Ujú, yo decía, qué afortunada soy yo, porque yo sí tengo un papá que, pues bueno, me cuida, me protege, me mantiene, me esto. Y mi mamá, pues es una mamá normal para mí, ¿no? Que se quede en casa y que a pesar de que, pues en mi casa había servicio y mi mamá no tenía que limpiar y eso, sino que nada más como que dirigía el hogar, pero yo lo veía eso como normal y yo veía como ¿cómo le harán? ¿Cómo le hará esta señora sin un esposo? ¿Quién la cuida? ¿Quién la protege? ¿Quién es el proveedor ahí? ¿No? Imagínate ujú. cómo me programa. Loreta, yo te voy a hacer una pregunta porque yo lo viví, obviamente, como lo viviste tú y como lo han vivido muchísimas mujeres que van a ver esta entrevista contigo. ¿Por qué si la relación duele, si nos sentimos minimizadas y maltratadas, nos quedamos ahí? Te lo voy a contestar. Y fíjate que yo tuve que estudiar, llevo más de 20 años estudiando, incluso te doy la primicia, acabo de terminar mi carrera de psicología porque a mí nada más me faltaba el ser psicóloga, ¿no? Y ya la terminé, voy a empezar a hacer mi servicio social. Eh, Felicidades. Otro gracias. logro, gracias a Dios. Otro logro más, ¿no? Entonces, Ujú, yo llevo muchísimos años estudiando todo lo que es por qué, ¿no? O sea, porque yo le decía a mi psicóloga, ¿pero por qué? Porque yo no quería volver a caer en una relación de riesgo. Si bien es cierto, yo lo que te voy a decir ahorita, no descubrí estos términos ni creé estas teorías psicológicas, yo sí las hilé. Yo sí hice un hilo conductor, y eso sí ujú, es de mi autoría, en el cual hay 5 mecanismos de defensa de la mente que te llevan a una neurociencia del enganche, ¿no? ujú, Siendo el primero el refuerzo intermitente, en ujú, donde cuando estamos en una relación de riesgo, voy a hablar ahorita de las mujeres, pero esto también le pasa a los hombres, ¿eh? Si ujú, eres hombre y lo estás viendo, nada más transfiérelo y ya ujú, en donde viene a la mejor nuestra pareja hombre, el hombre, y nos da, pero nos quita, se acerca, pero se aleja, nos da un premio y después nos da un castigo. Esto es algo muy importante que debemos de entender, porque nuestra mente está diseñada para dos cosas, Rica, para la supervivencia y para el placer inmediato. Entonces, cada vez que esta pareja viene contigo y te castiga, tu mente dice, nos vamos a morir, ¿no? O ya no vamos a poder sobrevivir. Pero luego viene y te premia.
Entonces, Ah, cuando viene y te da un premio, ya sea que te dé una palmadita, que te lleve flores, que te diga que te quiero, lo que sea, te está dando el premio. Entonces, tu mente está diseñada, ya te dije, para el placer inmediato, que te lleva a la supervivencia. Entonces, este premio, castigo, premio, castigo, premio, castigo, tu mente quiere quitar el estrés psicológico. Entonces, entra en el segundo mecanismo, que es la disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva, tu mente tiene que tener congruencia para quitar este estrés psicológico. Entonces, ¿qué hace tu mente? Tu mente dice, no, 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 no podemos tener estrés psicológico. Entonces, a ver, mente, lo que vamos a hacer es que vamos a distorsionar el hecho, lo vamos a minimizar, lo vamos a evadir, lo vamos a negar. En el momento en que viene con el premio, tu mente quita o disminuye temporalmente el estrés psicológico. Es un espejismo, pero lo disminuye, lo quita, lo evade, lo distorsiona. Entonces, elige quedarse con con el premio, ¿no? Elige quedarse con que, ay, claro que sí me quiere, si no me quisiera, no me hubiera traído este ramo de flores, ¿no? claro, claro. Entonces, lo justificas. Tuvo un mal día, por eso me gritó, por eso me dijo esto, por eso me dijo el otro, ¿no? Entonces te quedas con el premio. Esto te lleva al tercer mecanismo, Rica, que es la vinculación por trauma. Entonces, cada vez que tu mente disminuye el estrés psicológico, se vincula más por que ya no tiene estrés psicológico en ese momento, pero se vincula por trauma y no se vincula por las razones correctas. ¿Sí? Ujú. ¿Ok? Entonces, cada vez estás más vinculada por trauma a tu agresor. Esto te lleva al cuarto mecanismo, que es la dependencia. Tu mente cada vez empieza a identificar más al agresor como tu fuente de regulación. Y Wow. esta fuente de regulación emocional significa que vas a sobrevivir. Y esto te lleva al quinto mecanismo, que es la indefensión aprendida. Tu mente cada vez va a relacionar más y más y más que sin ese objeto de regulación emocional que se puede llamar Pedrito, Ujú, Juanito, ujú, Manolo, como quieras, no ujú, puedes sobrevivir. Entonces, tu mente cada vez relaciona más y más y más que ujú, tú no tienes las herramientas, los recursos necesarios para poder vivir y que lo necesitas a él para poder sobrevivir. Obviamente, en este ciclo de este neuroenganche, ujú, hay muchísimos neurotransmisores y hormonas que intervienen. ¿Sí? Como lo son, por ejemplo, en el premio castigo la dopamina. Y por ejemplo, cuando te castiga hay muchísimo cortisol. En cambio, cuando tu mente asocia la liberación de este, o sea, la disminución o liberación del estrés psicológico, bueno, pues entonces hay oxitocina, hay dopamina y hay otros neurotransmisores y otros como por ejemplo la vasopresina, que esa te da como el compromiso que es la de la vinculación por trauma. Entonces, inconscientemente te comprometes más, haces como un mayor pacto con tu agresor. Entonces, es un ciclo destructivo en el cual intervienen un cóctel de químicos que es como que la tormenta perfecta para que tú te quedes en una relación de riesgo. Y tu cerebro identifica a esa persona como algo necesario para que tú puedas sobrevivir. Y es una trampa mortal que te lleva a esta espiral en donde vas descendiendo cada vez más y te vas vinculando cada vez más y vas sintiendo que sin esa persona tú simple y sencillamente no puedes vivir. Y esto lo puse en un plano sentimental. Pero esto también puede ser con una mamá narcisista, con un ujú, papá psicópata. Esto ujú, puede ser con un jefe, ¿no? Que ujú, dices, bueno, y si te maltrata, ¿por qué no te cambias de trabajo, no? Y entonces vas creando un vínculo con esta persona. ujú, Y como también hay modificaciones en el cerebro, como por ejemplo en la corteza prefrontal,
en donde hay una disminución de la capacidad para poder tomar decisiones y para poder pensar, esto te hace que te quedes en la relación de riesgo. En la amígdala, por ejemplo, hay una disminución también, ¿no? Entonces, vives hiperalerta, vives con miedo, se te olvidan cosas porque también hay modificaciones en el hipocampo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una persona que está en una relación de riesgo con abuso, y no necesariamente tiene que ser violencia física, no puede pensar igual, se le olvidan las cosas, las distorsiona y vive en un estado de miedo. Wow, wow, wow. Loreta, yo nunca he oído esto explicado como tú lo acabas de explicar, con esas 5 situaciones. Impresionante, de verdad. Y esto yo sé que va a ayudar a tantas mujeres a entender lo que está pasando, porque yo me imagino que tú te sentiste así, porque lo he oído de muchas mujeres que han pasado por esto, y yo me sentí así. Yo me sentía inútil. Yo, cuando finalmente empecé a abrir los ojos, decía, pero ¿por qué es que no puedo salir? Pero ¿por qué es que no puedo dejar? Yo sentía literal que no podía vivir sin mi ex. Y te voy a decir algo, porque quiero retomar un tema que acabas de tocar, hablando del mayor pacto que uno tiene es con el agresor, realmente. Pero quiero decirte algo. Cuando hablaste de la indefensión aprendida, hablaste de la sensación de que sin él no puedes sobrevivir. Cuando hablaste de la disonancia cognitiva, también mencionaste que es la persona se convierte como una fuente de regulación para ti, por más Sí. loco que suene, y quienes hemos vivido entendemos que eso es así. Yo recuerdo, Loreta, cuando finalmente mi ex aceptó el que nos divorciáramos y le pidieron que saliera de la casa. Yo estaba, recuerdo, en Panamá, me fui a Panamá para no estar presente en ese momento, yo estaba aterrada. Cuando regresé de Panamá con mi hijo, entramos a casa y ya él se había ido. Y yo entré a la habitación de nosotros y abrí el closet y cuando vi que toda su ropa no estaba ahí, que estaba todo vacío, nunca se me va a olvidar, Loreta. Yo me senté en la cama a llorar y dije audiblemente, ¿y ahora quién soy yo? Claro. Por supuesto que sí, porque a ver, lo que tú tienes que hacer cuando terminas una relación así, Rivka, es desaprender. Te quitaron tu rol. Es que, y Ex- ahora, ¿y ahora cómo le voy a hacer, no? Porque tú ya sabías tu rol de pareja de esa persona, ¿no? Tú ya sabías cómo hacer, aunque fuera una relación de riesgo, aunque fuera una relación que te dolía, que te lastimaba, que era una fuente inagotable de sufrimiento, tú ya sabías ser esa Rivka, ya sabías cómo funcionar ahí, ¿no? Ujú. Entonces, el problema es que cuando nosotros nos salimos de una relación de riesgo, hemos perdido nuestra identidad. Wow. Ya no sabemos quiénes somos. Nos hemos hecho bolita de plastilina para poder funcionar en esa relación. Porque estás, como dicen en Estados Unidos, ¿no? Walking on eggshells. Estás pisando cascaritas de huevo para no se va a enojar, no le vayas, ¿no? Entonces te vas amoldando y se te va olvidando quién eres tú. Ujú. Si él quiere que tú tengas forma de estrella, pues te conviertes en estrella. Si quieres que él dice hoy cuadrado, hoy triángulo, hoy hexágono, tú te vas amoldando a como jugador de póker, como veo doy. Pero Ujú. entonces imagínate nada más que cuando tú terminas esa relación, ya no sabes quién te va a decir qué forma tienes que tomar. Wow. Entonces, tú vas a tener que recuperar tu identidad porque todo lo que tú eras antes de esa relación, ahí sigue. Lo que pasa es que está escondido y empolvado. Ujú. Entonces, tú vas a tener que voltear los reflectores hacia ti y decir, ok, ¿quién es Rivka? Y entonces, a lo mejor, si tú antes de amoldarte como bolita de plastilina, siempre fuiste una mujer carismática, generosa, autodisciplinada. O sea, eso no te lo robó, eso sigue Ujú. estando ahí, Ujú. pero tienes que volver a acordarte de eso. Ujú. Y eso aterra, porque ya no tienes quien te diga hoy quién vas a ser y cómo vas a ser. Wow. Entonces, es algo que nos pasa a todas las mujeres, Rebeca. Ujú. Es algo que todas decimos, ¿y ahora? Porque mi rol
Mi identidad, entre comillas, Ujú. ¿se la llevó? No se la llevó. Lo que pasa es que tienes que volver a acordarte quién eras tú y por qué ese depredador social quiso robar tu luz. Wow, 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 precioso, de verdad que sí. Wow. Hablando de esto, del mayor pacto que una mujer que está en una relación de riesgo tiene es con su agresor. Quiero que nos lleves a encarcelarte voluntariamente, precisamente por ese pacto emocional, psicológico que tenías con tu agresor. Cuéntanos de esto, por favor. Fíjate que aquí hay una serie de situaciones, ¿no? En primer lugar, recordemos que a mí me educaron para ser la esposa perfecta. Y a mí me dijeron, yo crecí en el seno de una familia católica. Y entonces a mí me dijeron que hasta que la muerte me separara, ¿no? En las buenas, en las malas, y en la salud, y en la enfermedad, y en la pobreza, y en la riqueza, etcétera. Entonces, acuérdate que yo traía ese chip programado, ¿no? O sea, yo tengo que seguir a mi esposo, aunque esté porque ya me casé con él. Eso combinado con que el psicópata es el experto manipulador, ¿no? O sea, te manipula de una manera magistral. En ese momento, Rica, yo tenía 21 años recién cumpliditos Wow. y él era 8 años más grande que yo y ya divorciado. O sea, él ya había tenido un matrimonio, antes que yo, ¿no? Entonces, me dijo lo que me tenía que decir. Me manipuló de la manera que me tenía que manipular. A mí me dijo que él se iba a desvivir, que iba a consumir sustancias ilegales, que se iba a fugar, etcétera, si yo no me iba ahí adentro con él, porque él no podía soportar estar ahí, que era superior a él, ¿no? Por supuesto que con todas las creencias que yo tenía y la manera en que me lo planteó, yo le dije, no te preocupes, mi amor, yo me voy a vivir contigo, ¿no? Yo sentía que le tenía que tener una lealtad absoluta. Él para mí era mi Dios. Lo que él me dijera es lo que yo hacía. Es como si hubiera estado hipnotizada, hechizada, como si yo no tuviera voluntad. Yo siempre le digo a mis pacientes, es como, ¿no? Que tú fueras una marioneta. O sea, el agresor, el depredador social, te manipula de tal manera que tú ni cuenta te das y tú haces lo que él o ella quiere que hagas, pero sin darte cuenta. O sea, tú no te das cuenta. Te dice exactamente lo que te tiene que decir para detonar tus heridas de infancia. O sea, si tú tienes una herida de rechazo, de abandono, de injusticia, etcétera, te la sabe prender al momento y aparte la sabe combinar de tal manera que tú crees que sin esa persona tú no vas a poder vivir o que esa persona sin ti tampoco va a poder vivir, porque recordemos que van creando dependencias fortísimas, ¿eh? Dependencias psicológicas, emocionales, económicas, sexuales, etcétera. Dependiendo de cuál sea tu personalidad, es la dependencia que va creando o va haciendo un cúmulo de dependencias en donde al final del día tú literalmente sientes que no puedes respirar ni siquiera sin que esa persona te dé permiso de hacerlo. Impresionante, impresionante, Loreta. Quiero mencionar algo que me impactó mucho y tiene mucho que ver con esto que estamos hablando, del mayor pacto que tienes es con el agresor. Aquí en tu libro, Relación de Riesgo, señores, aquí abajo le vamos a dejar indicado dónde pueden obtener este libro. Toda mujer que esté en una relación de riesgo, toda mujer que a través de esta entrevista con Loreta se dé cuenta de que tal vez no se había dado cuenta de que está en una relación que se puede convertir en una relación de riesgo o que se está convirtiendo en una relación de riesgo, por favor, adquiéralo. Le vamos a dar el enlace aquí abajo y le vamos a dejar las redes sociales, toda la información de Loreta para que la siga. Hubo algo que me impresionó mucho en tu libro y fue que tu mami estaba enfermita y tú tomaste básicamente el rol casi de enfermera de tu mamá. Y lo tomaste con tanto amor y tanto orgullo. Tú querías atender a tu mamá, tú querías cuidarla. De un momento a otro, la niña, señores, esto es ella siendo niña. La niña hace un papel tan maravilloso y todo el mundo empieza a tildarla
cómo, qué niña tan maravillosa, es una enfermerita excelente, es una cuidadora extraordinaria, y así Loreta se va convirtiendo en que mi tía no se siente bien, este otro familiar no se siente bien, y ahí va Loreta a cuidar. Entonces, ¿cómo uno yo esto? Y me encantaría que tú hablaras un poco de esto, de la personalidad o el carácter o el comportamiento aprendido de una mujer que termina en una relación de riesgo, cómo esto empieza desde la niñez, porque después de ahí también quiero compartir con la audiencia que entonces, cuando conoces a el psicópata, ¿qué te dice él? En el libro veo que pinta a su ex como una mujer que lo ha hecho sufrir, que hizo muchas cosas, incluyendo serle infiel, etcétera. Y ahí viene la enfermera cuidadora Loreta a convertirse en la que va a cuidar y amar a este hombre como esta otra mujer no pudo hacerlo. Correcto. Fíjate, estás tocando algo maravilloso. A mí también me programaron como la enfermerita, ¿no? Efectivamente, a mi mamá le da cáncer y entonces, de seno, y yo la cuido. O sea, yo asumo el papel de cuidador, ¿no? Yo tenía, no recuerdo bien, pero yo tenía alrededor de 10 años, 8 o 10 años, cuando yo asumo este rol y yo le hacía las curaciones y yo todo. Y todo el mundo sí me decía, ay, pero qué linda Loreta, ¿no? Qué bonita Loreta. Y entonces pues yo empiezo a ver que me validan y que me reconocen porque cuido. Entonces pues yo cuidaba, ¿no? Entonces yo sí cuidaba a mis tías viejitas de Coyoacán y me iba con ellas y luego cuidé a un tío, etcétera. Incluso cuidaba animalitos, o sea, me encontraba el pajarito, ¿no? Que se cayó del nidito y entonces lo cuidaba y entonces ahí me tienes y que si el Lalita y que si el, que sé que yo cuida, todo lo que tuviera que ser cuidado, yo lo cuido. Entonces yo asumí mi papel de enfermera. Obviamente cuando conozco a César, al papá de mis hijos, él a mí me dice muchísimas cosas. Entre ellas, me dice que él no había sido deseado, que como hijo, ¿no? Que había sido como, en México decimos un santanazo, ¿no? O sea, que lo habían tenido sin querer tenerlo, ¿no? Ujú. Y que sus papás, pues como que no eran muy lindos, que su mamá era, de hecho, violenta, abusiva, y que el papá era, pues, que se iba a trabajar, que no los pelaba, que le gustaba el alcohol, que era infiel, etcétera. Y entonces yo hasta le decía, ay, ¿cómo me hubiera gustado ser tu mamá? Imagínate nada más, Rita, lo que yo le decía. Le decía, ¿cómo me Wow. hubiera gustado tenerte en mi vientre y yo cuidarte y apapacharte porque eso es lo que te mereces, etcétera? Obviamente también él se había casado por primera vez con una mujer que a mí me la pinta como que hubiera sido la peor de las mujeres, ¿no? Ujú, ujú. Y yo hasta decía, pero qué bárbara, ¿cómo no se dio cuenta del superhombre que es César, ¿no? Y yo me sentía afortunada y yo le decía que esta mujer, la primera esposa, no lo había sabido valorar y que yo sí lo valoraba y que las cosas ahora iban a ser diferentes, ¿no? Yo lo quería rescatar, yo quería hasta ser su mamá para poderlo cuidar y yo decía, pobrecito, cuánto sufrió y demás. Muchísimas veces tenemos el síndrome del rescatador, ¿no? Entonces queremos andar rescatando a una y a otra persona, pero tenemos que darnos cuenta de esto. Una cosa es ayudar a las personas y otra cosa es rescatar a las personas. Y yo me sentía como que si fuera a ser, obviamente ahorita lo puedo ver así, pero en ese momento no lo veía yo así. Yo quería ser la mamá, la enfermera, la cuidadora, la psicóloga, la todo para poder cuidar y proteger a César como según yo él se merecía y que nadie se lo había dado. Y esa es obviamente otra de las características por las cuales me metí a la cárcel a vivir con él durante 9 meses porque yo lo quería rescatar. A mí se me hacía totalmente injusto de que, ¿por qué si, según yo, él era tan buena persona, por qué le habían hecho esto, ¿no? ¿Por qué la vida era tan injusta con él que tenía que estar dentro de una cárcel? Porque recordemos, en el libro lo explico, que ese fraude por el cual a él lo meten a la cárcel, ese no lo cometió, ya después sí cometió otros, pero ese no lo cometió. Entonces, a mí me parecía algo totalmente injusto, ¿no? Incorrecto que estuviera viviendo esto. Entonces, hay que cuidar mucho el nosotros poder reflexionar
¿por qué tenemos este impulso de rescatar a las personas? Porque obviamente esto no es una conducta sana y es una conducta de que vas directito a construir relaciones de codependencia. 100%. Y 100%. quiero unir esto a otra parte del libro que para mí que me tocó mucho. Sin embargo, antes quiero señalar el que infaliblemente, y esto es un abreojos para todos los hombres y mujeres que van a ver esto, infaliblemente un psicópata o un narcisista se va a conectar con una mujer o un hombre que tenga este tipo de actitud rescatadora, altamente empática, porque es la relación disfuncionalmente perfecta. Él es el abusador o ella es la abusadora y tú eres la persona que va a aguantar todo y te vas a aliar a este abusador o abusadora incondicionalmente. Y ellos reconocen, o sea, inmediatamente él empezó a conocerte a ti, ver el hogar de donde vienes, ver tu empatía, tu deseo de ayudar, ver a la enfermerita todavía detrás de esa joven de 21 años, tú eras perfecta para él. Es correcto. Y ojo, a lo mejor hay hombres o hay mujeres que ahorita nos estarán viendo y que nos dicen, claro que no, yo no tengo esas características de rescatadora, como persona, ¿no? O como ser Ujú, humano, porque a lo mejor puede ser hombre. Yo claro que no, y yo soy, por ejemplo, no una mujer o un hombre muy exitoso profesionalmente y a mí me va muy bien y que sea qué y que es cuánto. No, yo no. ujú, Siempre tenemos huellas y no necesariamente tenemos que generar dependencias económicas, porque puede ser una mujer económicamente autónoma e independiente, una ujú, mujer muy empoderada en ese sentido o un hombre, y que el depredador o la depredadora social olfaten sus huellas de abandono, de rechazo, ¿no? Y ujú, que en ese momento estén buscando, porque estas relaciones de riesgo siempre son utilitarias. El depredador social, el narcisista o el psicópata o la psicópata o la narcisista, voy a hablar nada más en masculino para hacerlo como más ágil, sí, pero sí, sí. esto también, también se da en femenino, ¿ok? Bueno, Ujú, que el psicópata, ¿sí? ujú, Lo que quiera a lo mejor no es que tú generes una dependencia económica hacia él, pero a lo mejor sí quiere sacarte provecho para escalar socialmente o para formar una familia, o porque a lo mejor eres una mujer físicamente bellísima y te quiere como trofeo, etcétera. O sea, pero siempre va a querer generar una dependencia, siempre va a oler las huellas que tú traes de infancia, las fallas, las improntas, los traumas, todo lo que tú tienes aquí te lo va a oler y va a querer sacar provecho de eso. Y poco a poco va a generar dependencias. Y si tú eres una mujer, por ejemplo, autónoma e independiente económicamente, a lo mejor querrá que siga siendo independiente, económicamente porque le conviene, ujú. pero te va a ir quitando tu autonomía poco a poco para que entonces las decisiones con respecto al dinero ya las tome él. Así es que mucho ojo, porque sí, como bien dijiste, siempre van a querer sacar provecho y siempre van a buscar víctimas Ujú. empáticas, víctimas con heridas y víctimas que les guste en el fondo rescatar. Wow, impresionante. Te tengo un par de preguntas más. Sin embargo, antes de eso, me gustaría que nos hablaras, porque personalmente estoy muy interesada, me interesa mucho asistir. Sé que tienes un retiro en noviembre. Cuéntanos de ese retiro, cuéntanos qué van a aprender, qué van a sanar, qué van a ver en ese retiro las mujeres y cómo se llama. Cuéntanos, háblanos de él. Claro que sí. Hago un retiro maravilloso para mujeres. Este sí es exclusivo para mujeres. El próximo es en noviembre, del 15 al 18 de noviembre, en Cuernavaca, Morelos, aquí en México. El hotel es divino, es precioso, es espectacular, es un paraíso. Pero ¿qué vas a ver? A ver, yo los llevo durante estos 4 días, yo llevo a las mujeres de la mano a revisar su guión de vida. Voy analizando poco a poco desde la concepción, desde que estuviste en el vientre de tu mamá. Wow. Vamos viendo cómo se forma el temperamento, cómo se forma el carácter,
cómo se forma la personalidad. Y con base en tu guión de vida personal, ¿por qué tú reaccionas de tal o de cual manera? ¿Cuáles son las creencias que tú tienes con el amor? ¿Cuáles son las lealtades familiares que hasta hoy rigen tu vida, obviamente sin que te des cuenta, ¿no? También reviso todo esto que ya te expliqué brevemente, pero allá lo reviso a profundidad de la neurociencia del enganche y no nada más con relaciones sentimentales, en todos los ámbitos de tu vida, pero también lo analizo y lo desmenuzo allá con las compras, la comida, las redes sociales, la bebida, las sustancias, etcétera. Y por supuesto, la relación que tú tienes contigo misma, ¿no? Entonces, les enseño cómo se programa el cuerpo, porque no nada más es de que lo entiendas, también hay una programación corporal. Voy viendo toda la programación corporal, mental, emocional y obviamente también les enseño a entender todo este tipo de dinámicas y les doy herramientas para que puedan desprogramar todo esto y puedan hacer una nueva programación. Les enseño a construir relaciones sanas y les enseño a construir el mapa de la mujer libre, o sea, un nuevo proyecto de vida para que puedan desde otro nivel de conciencia construir una vida plena y ser mujeres felices. Hago rituales espectaculares. Te casas contigo misma, por ejemplo, en una boda preciosa y renaces y liberas una mariposa como símbolo de tu transformación. Es un retiro verdaderamente maravilloso con una metodología propia y en 4 días yo les firmo que se van a reprogramar. Wow, maravilloso, me encanta. Señores, le vamos a dejar el enlace aquí abajo para que todas las que quieran ir se inscriban, pero inscríbanse ya porque los cupos se están yendo y nada, yo espero con Dios mediante poder estar allá contigo y con ustedes, de verdad. Loreta, quiero hacerte otra pregunta. ¿Qué tiene que ver el que una mujer se vincule con un hombre de este tipo de perfil y tu infancia? Y te voy a decir algo que me impactó. Realmente se me salieron las lágrimas cuando lo leí. Pero antes de decirlo, quiero decir que lo que yo siempre le digo a todas y cada una de ustedes, nosotros no estamos aquí para juzgar a papá y mamá. Papá y mamá sabemos que hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían y en la jerarquía papá y mamá están por aquí arriba y nosotros estamos por aquí abajo. Igual que nosotras estamos aquí arriba y nuestros hijos están aquí abajo. ¿Ok? Entonces, quiero aclarar esto antes de mencionar. Pero recuerdo que en el libro hubo una escena que me impactó mucho, que fue cuando tu papi te castigaba por algo que habías hecho mal o no le había gustado, él te quitaba el habla. Sí, Entonces, aparte de quitarte el habla, hay una escena donde tú dices, como tú querías tocarlo, aunque fuera involuntariamente, y levantaba tus manitas así, como tratar de tocarlo, porque él no quería ni que lo tocaras, ni que le hablara, ni mirarte. Entonces, en ese momento, papá es la figura que te muestra cómo se comporta un hombre en una relación. Papá es el primer amor de tu vida y en este momento te está quitando el habla, la mirada y el toque. Es como que tú no existes. ¿Crees que hay alguna relación entre este tipo de cosas y lo que pasaste luego en tu matrimonio? 100%, definitivamente. A ver, a mí me enseñó mi papá y como bien lo dices, o sea, papá es nuestro primer amor como mujeres, ¿no? Y además nosotros aprendemos a relacionarnos a través de papá y de mamá. Aprendemos los roles, ¿no? Todo lo tiene que ver. Entonces, la figura que tú viste, el modelo que tú viste relacional, todo lo tiene que ver. Entonces, imagínate nada más que a mí me enseñó mi papá que para merecer su amor, su atención, para poder ser vista, tocada y escuchada por él, yo me tenía que hacer bolita de plastilina, ¿no? Yo me tenía que amoldar. Entonces, si yo no sacaba X calificación, yo no era digna de su amor. Si yo no hacía X cosa, entonces yo no era digna de su mirada, de su contacto, de sus palabras. Entonces, yo tenía que portarme como mi papá quería que me portara para que él me pudiera amar. Él me enseñó que Loreta no valía, valía
solamente si me amoldaba a lo que para él era lo correcto. Por supuesto que cuando yo me casé, yo me hacía bolita de plastilina, ¿no? Entonces yo me tenía que ganar el amor de César. Yo me tenía que portar bien, entre comillas. Yo tenía que esforzarme y esforzarme y esforzarme para complacerlo a él y entonces que así me viera, me tocara, me escuchara, me amara, para poder ser yo suficiente para César, ¿no? Y eso es un error gravísimo que los papás muchas veces involuntariamente, como tú lo dices, cometemos, de que le decimos a nuestros hijos, en lugar de hablar de la conducta, hablamos del ser, ¿no? Ujú. Tenemos que, por ejemplo, ¿no? Por supuesto que hay que decirle a los hijos que saquen buenas calificaciones, que pasen, claro que sí, yo no estoy diciendo que no, pero en lugar de decirle a un niñito, eres un tonto porque te sacaste, reprobaste matemáticas, tendríamos que hablar de el por qué reprobó matemáticas, ¿no? Y de la acción y no del niño, sino que, a ver, cuéntame qué te está costando trabajo, te ayudo, no entendiste cómo se hace esta operación, vamos a sentarnos y si yo no sé, pues le contrato un maestro, lo que sea, pero es hacia la acción, no, no hacia la persona, porque entonces vamos a seguir construyendo personas que se tengan que hacer bolita de plastilina y que quieran amoldarse a los gustos, preferencias, etcétera, de las otras personas para poder encajar. Porque recordemos que el ser humano tiene tres necesidades básicas en la vida, Rick. El sentido de pertenencia, la conexión y el amor. Entonces yo sentía que para conectar, para pertenecer con mi papá y para acá, yo tenía que amoldar. Y esto no es cierto. Nosotros nacemos con un valor y nadie nos tiene que dar el amor. Nadie absolutamente. Pero obviamente un niñito chiquito esto no lo sabe. Pertenencia, conexión y amor. Y Así obviamente es. cuando nos falta, aprendemos a entrar en este tipo de relaciones y a aceptar comportamientos abusadores y comportamientos que nos destruyen, de verdad. ¿Correcto? Sí. Wow, Loreta, esto ha sido una conversación deliciosa. Tengo una última pregunta para ti. Nuevamente, señores, aquí abajo dejamos el enlace para obtener el libro, las redes de Loreta y la información del retiro extraordinario, que espero nos veamos muchas por allá, con Dios mediante. Loreta, una última pregunta. Y gracias de nuevo por habernos dado este tiempo maravilloso, de verdad. Yo he tomado un montón de notas. Mira, mira mi página como está llenita de notas. ¿Qué tienen que ver las heridas de la infancia con esto? Con conectarnos con seres como estos. Fíjate. Recuerda las tres necesidades del ser humano, ¿no? Sentido de pertenencia, conexión, amor. Literalmente, si nosotros no tenemos esto, sentimos que nos vamos a morir. Todos conocemos al changuito Punch, ¿no? O sea, se hizo muy famoso. Ujú, Este changuito, ¿no? Que pues su mamá lo rechazó y que su clan lo rechazaba y entonces literalmente estaba a punto de morir. Y gracias a uno de los cuidadores que le da un peluche, Punch sobrevive y luego ya poco a poco otro changuito lo fue aceptando, etcétera. Pero ahí podemos ver el apego, ¿no? Ahí podemos ver la relevancia del apego. Somos mamíferos, nos tenemos que apegar. Si nosotros no nos apegamos, sentimos que nos vamos a morir. Acuérdense que el cerebro, esto de me voy a morir, nada más no puede con ese estrés psicológico. Entonces, cuando tú eres pequeñita o pequeñito, vas a generar ciertas heridas. Todos generamos heridas. Y quien diga que no las tiene, es el que más las tiene. Entonces, nosotros vamos a generar diversas heridas. Sobre todo, la herida del rechazo y la herida del abandono nos hacen sentir que necesitamos, que nos necesiten para poder pertenecer, para poder conectar y para que nos amen. Con base en todo esto, de lo que les estoy diciendo y del estilo del apego que hayamos desarrollado, porque hay cuatro tipos de apego, ¿no? Que es el sano, que es obviamente cuando me dan lo que yo necesité y entonces el amor para mí no es un terreno peligroso, ¿no? Puedo amar sin
necesitar específicamente a una persona, porque todos necesitamos, ¿eh? Todos Ujú. necesitamos porque necesitamos pertenecer. Después, el ansioso, que es cuando estoy de que no me mandó el mensaje y me da ansiedad y ya anda con alguien más y reviso el WhatsApp, etcétera. O sea, amo con ansiedad porque me da muchísimo miedo que me rechacen porque me van a abandonar. El evitativo es el tercero, que es en donde si te me acercas mucho, me da miedo porque siento que el amor no es un terreno seguro y entonces mejor me hago para atrás, a pesar de que en el fondo quiero intimidad, pero no logro conectar con esta persona con una verdadera intimidad. Y el último es el desorganizado, en donde amo de una manera ansiosa y evitativa. Y es el peor de todos porque pues no entiendes a la persona, ¿no? Se Ujú. acerca, pero se aleja, pero entonces es como, entonces, con las heridas de infancia y el estilo del apego, todo lo tienen que ver en la manera en que yo voy a amar. Y generalmente, una persona, por ejemplo, narcisista, va a buscar a una persona que ame con ansiedad, ¿no? Ujú. Porque son el target perfecto para poder hacer este juego de me acerco, pero me alejo, pero te quito, pero te doy, pero esto, y nos vamos a enganchar totalmente con estas personas, ¿no? Entonces, si nosotros en la infancia crecimos en un hogar en donde había abuso, en donde había sobreprotección o había negligencia, a lo mejor en un hogar en donde nuestro papá era alcohólico y vimos una relación con mamá y con papá de codependencia, por supuesto que vamos a desarrollar estas heridas. Y quien desarrolla estas heridas y que no tiene un estilo sano de apego, está destinado a construir relaciones de riesgo. Ahora, ¿esto ya fue así y ya ni modo? No. Nosotros tenemos la responsabilidad como adultos de poder resignificar la historia, sanar esas heridas, integrar nuestro ser y avanzar. Podemos aprender a amar de una manera diferente, Rica. No es fácil, pero sí se puede. Si yo, por ejemplo, desarrollé, en mi caso, yo tenía un estilo totalmente de apego ansioso, me daba mucha ansiedad, me daba muchísimo miedo que me rechazaran y que me abandonaran, ¿no? Ujú. Y tenía un apego súper ansioso. Entonces, yo aprendí a amar sanamente, aprendí a apegarme de una manera sana. Hoy te puedo decir que yo ya estoy felizmente casada con una persona maravillosa, con un hombre divino, con mi flaco adorado Mario Calles, y ahora lo amo, pero no lo necesito. O sea, yo ya no amo con ansiedad, yo Ujú. ya no amo desde mi herida de rechazo y mi herida de abandono. Ujú. Yo ahora ya sé amar libremente. Y gracias a que yo modifiqué mi estilo de amar, es que me puedo ahora relacionar con un hombre que es igual que yo. Es un hombre responsable, pleno, es libre, es feliz, ni me necesita ni lo necesito. Estamos juntos porque queremos estar juntos. Pero Precioso. los dos sabemos que si, por ejemplo, si hoy se muere Mario, me va a doler mucho, Rica, Ujú. pero voy a elaborar un duelo sano, voy a resignificar, sanar y avanzar. Igualmente, Mario, ¿eh? O sea, entonces, sí es importante que yo haga un proceso en el cual identifique cuáles son mis heridas, mi estilo de apego, mis creencias del amor, para que yo pueda modificar las cosas y amar en libertad. Que créanme que amar en libertad es increíble, porque el amor no duele. Y si te duele, es porque estás en una relación de riesgo. Precioso, precioso. Wow, Loreta, yo te agradezco tanto, tanto el haber estado aquí con nosotros, el habernos explicado todo de una forma para que lo entendamos, para que realmente nos demos cuenta. Como dije anteriormente, cualquier mujer que vea esta entrevista contigo se va a dar cuenta si está en una relación de riesgo o si está empezando a entrar ahí. Y una de las cosas que más me gustó de tu libro, Relación de Riesgo, es no solamente lo que aprendemos y lo que nos enseña, sino que también tienes cosas para que la mujer trabaje en ella, preguntas para darte cuenta, para autoaprender, autoexaminarte, darte cuenta dónde estás parada, qué quieres. O sea, es un libro completo, realmente, es completo. Yo sé que quien lea este libro va a salir con herramientas, con visión clara de dónde está parada y qué necesita hacer realmente. De verdad, para mí esto ha sido maravilloso. Honrada de haberte tenido con nosotros, Loreta.
Muchísimas gracias, de verdad. Y a ti que has estado aquí con nosotros, te mando un abrazo enorme. Recuerda que toda la información, cómo ponerte en contacto con Loreta, la información del retiro en noviembre y del libro va a estar aquí abajo. Y recuerda que yo siempre apuesto a ti.